la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía ha causado un sinfín de interpretación debido a que muchos creen que ya se cumplió totalmente. Otros creen que está en pausa y que se viene a cumplir en el final de los tiempos. Otros hablan sobre que fue una referencia histórica entre muchas cosas más. Esta la podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 9. Y para empezar a hablar sobre ella vamos a leer el primer versículo que habla sobre los tiempos. Y nos vamos a ir a Daniel 9:25 y dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Un dato interesante es que cualquier profecía involucra una predicción, un oráculo de Dios, es decir, una palabra de Dios que da a los profetas y que ésta se comunica al pueblo, a la persona, dependiendo. En este caso vemos una profecía mesiánica, es decir, una profecía que habla sobre Jesús, sobre su llegada, sobre su muerte y resurrección, sobre la salvación. En este momento podemos entender también otra cosa importante, y es que las profecías contienen un grado muy alto de simbolismos, es decir, no todo tiene una literalidad para poder entenderlo. Inclusive, la última parte de este versículo que acabamos de leer, en tiempos angustiosos y que los muros serán edificados, no habla de un edificio realmente, sino lo que hizo Jesús en medio de la situación que se encontraba con Roma. Podemos entender también otro dato muy interesante, y es que a nivel profético un día es un año. Esto es dado por la historicidad y por la línea del tiempo que se necesita para el cumplimiento de todos los hechos, y además porque el mismo Dios en Números y en Ezequiel hace la comparación de este tiempo y este simbolismo, dándonos que un día es un año. Una semana son 7 años y 7 semanas son 49 años, que es la primera parte de esta profecía. Vamos a leer el otro versículo para poder hablar justamente sobre esto, y nos vamos a Daniel 9:26 y dice: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones». Sabemos que en este momento, cuando la profecía es recibida por Daniel, se encontraba el pueblo judío cautivo por Babilonia. En este momento Nabucodonosor los tenía justamente como esclavos cercanos a ellos, y el pueblo judío se encontraba oprimido. No contaban con un templo o santuario, y todo esto era justamente una predicción. Primera predicción empieza justamente en el año 458 a.C., cuando el rey Artajerjes dice que va a reconstruir el segundo templo de Jerusalén. El primero fue destruido, que fue el que hizo Salomón, cuando justamente Babilonia invade justamente Jerusalén. En este momento, entonces, Artajerjes, en el año 458, habla sobre la reconstrucción, la cual tarda 7 semanas, 49 años, es decir, en el año 408 a.C. se culmina este templo. De ahí ocurre una situación interesante, que es el llamado periodo intertestamentario, y de ahí son 62 semanas, 434 años desde la reconstrucción del tiempo, y nos arroja justamente por el año 27 después de Cristo, cuando Jesús es bautizado.
Solo como dato para que ustedes entiendan cómo se ajusta en la línea del tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo, no existe año cero. Se salta de 1 antes de Cristo a 1 después de Cristo. Desgraciadamente, siglos después, los historiadores ubicaron el nacimiento de Jesús no en el año 1, sino que realmente Jesús nació en el año 4, 3, 5 antes de Cristo, y justamente por eso ubicamos que su bautismo ocurrió en el año 27 después de Cristo, cuando sí, inclusive Jesús tenía aproximadamente 30 años. En este momento podemos entonces entender que ese primer periodo de las 69 semanas se culmina con la llegada y la empiezo justamente de la labor de Jesús. Ahora bien, el que da mucho de qué hablar es el último versículo en interpretación. Vamos a leerlo. Para ello nos vamos a ir a Daniel 9:27 y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay algo muy interesante, y es que justamente no podemos decir que las profecías sufren una pausa, porque si es dada por tiempo sería más indicado entonces extender ese tiempo de vida agregando semanas o días hasta que se cumplimentara perfectamente. Es por ello que sabemos que cuando empieza la última semana es Jesús. 3 años y medio dura aproximadamente todo lo que hizo con los apóstoles, el recorrido, con justamente dándonos la verdadera interpretación bíblica que humanamente no habíamos podido conciliar con el Antiguo Testamento, de ahí hasta su crucifixión. 3 años y medio, la mitad de una semana. Sin embargo, vemos que esos 3 años y medio y la situación por la que muchos creen que no se ha consumido o consumado es porque viene el desolador. Hay una parte interesante antes de continuar con los últimos 3 años y medio, y es que la Biblia, las profecías y la historia son las sombras del futuro, es decir, está llena de paralelismos. Ustedes no solamente pueden ver esta figura repitiéndose una y otra vez, y es lo que Dios siempre nos está enseñando para que estemos preparados para lo que se viene más adelante. Es decir, si tú no eres capaz, por ejemplo, de ver que cada sacrificio de esos corderos inmaculados sin mancha es una referencia a Jesús, estamos perdiendo la línea de la escritura. Si tú no eres capaz, por ejemplo, de ver que Abraham iba a sacrificar a su único hijo Isaac, porque Dios mismo así lo hizo con Jesús como una referencia del Mesías, nos estamos perdiendo a Jesús en toda la escritura. Podemos ver figuras justamente como José, haciendo todo lo que incluso también Jesús hacía. Vemos también a Jonás cuando estaba en el estómago de ese pez, y Jesús hace mucha referencia a ese hecho antes de su resurrección. En este momento encontramos que la Biblia es un ciclo, pero porque Dios usa figuras retóricas que son paralelas a nosotros para poder entender la historia. Y más allá de eso, sí, va a pasar, va a volver a pasar. Pero no habla de esta escritura, nos está hablando de algo más. Y antes de llegar a ese punto, culminamos la última mitad de semana, 3 años y medio, desde la muerte y ascensión de Jesús hasta el año justamente 34 después de Cristo, surge la muerte de Esteban. Esteban era justamente un diácono de la iglesia que fue apedreado y que les habló sobre Jesús, que manifestó ver a Jesús al lado del Padre, y que de ahí sale con la persecución completa de la iglesia primitiva. En este momento vemos esa persecución a todos
lados, y vemos justamente que culmina con la terminación de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la profecía no habla de tiempos en la destrucción del templo, sino que corta justamente cuando los judíos rechazan explícitamente el evangelio de Jesús, se abre hacia los gentiles, hacia el mundo completo, y pasa algo muy curioso. El día de hoy, desde a partir en ese momento, judío o no judío, tienes que creer en Jesús, porque sin Jesús no puedes ser salvo. Ya no puedes estar bajo la presencia de un Dios santo por ti mismo. Y en este momento inclusive vemos que Jesús culmina esa situación con esa situación de evangelización, y los judíos también tienen que atenerse a esa nueva disposición que ellos siempre habían estado esperando y que incluso siguen esperando. Desgraciadamente, muchos creen que esta figura no se ha cumplido porque el paralelismo es que en el final de los tiempos, de la misma forma, va a venir el anticristo. Va a venir Satanás. Podemos encontrar la profecía de eso en Apocalipsis y en algunas partes interesantes del Nuevo Testamento, donde vemos que se reconstruye el tercer templo. El anticristo viene con una figura del profeta falso que le abre camino, y él va a hacerse llamar Dios mismo, el Mesías. Va a poner paz, va a tener autoridad política mundial y humana, 3 años y medio, y cuando venga la reconstrucción del templo van a empezar los sacrificios. 3 años y medio van a cesar, romperá el tratado de paz, inoculará vida justamente a su propia imagen, que es la abominación desoladora. Ahí todos se darán cuenta que verdaderamente era el anticristo y empezará la persecución, la gran tribulación. Esta figura que hace el anticristo, muy parecida, y por eso nos confundimos con la profecía de Daniel, es porque recordemos que Satanás es el gran imitador. Satanás es tan listo que siempre nos hace parecer todas las cosas buenas, justas y cercanas a Dios, cuando él sabe que están lejos. ¿Que no acaso así siempre ha sido con las tentaciones? Desde el jardín del Edén hasta lo que sufrimos el día de hoy, que no hemos visto que Satanás solo se la pasa imitando lo que hace Dios, y en este momento su engaño mayor es porque realmente piensa que puede hacerle un daño al Señor, justamente haciéndonos daño a nosotros. En este momento entonces podemos entender que esta profecía se ha cumplido y que lo que vamos a ver en el futuro, nosotros o tal vez las siguientes generaciones, porque la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora, será justamente la culminación, el paralelismo del anticristo. Pero la profecía de Daniel se cumplió, y cuando cae justamente el segundo templo en el año 70 después de Cristo, se termina toda la profecía. Y no hablo de la profecía del tiempo, sino los últimos datos, que culmina con destrucción. Sin embargo, desde la muerte de Esteban se acaba esa profecía. Y sí, vamos a ver cíclicamente esta situación. Todos, muchas veces, inclusive históricamente, hemos creído ver al anticristo y hemos creído ver muchos mesías, y la Escritura nos lo advierte, porque cada generación vive esa situación, como por ejemplo con Nerón, con Hitler, con muchos personajes que han estado pasando. Y esa es la parte que a veces nosotros no logramos entender, que Dios nos ayuda a formar imágenes simples con relatos que ya han pasado. Así que, como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. Que el Espíritu Santo nos dé siempre la interpretación. Lean toda la Escritura. No podemos interpretar solo sabiendo un libro, un versículo, una palabra. Debemos de entender completamente la Escritura. Bendiciones a todos.